Seguimos adelante con nuestro estudio en cuestión de el amor no se encuentra, se construye, ¿verdad? En cuestión del matrimonio, en cuestión de lo que tenemos que aprender de parte de Dios, y ya hemos analizado ciertas cosas, ¿verdad? Por qué es importante escudriñar el tema del matrimonio. Ya analizamos varios puntos que nos ayudan a entender por qué es importante. Ahora, ¿por qué existe el fracaso en el matrimonio? Es necesario también entender por qué vemos tantos fracasos dentro del matrimonio. Y muchos pueden decir, no, hoy en día se miran más que antes, pero la realidad ha sido la misma, ¿verdad? Siempre ha habido fracasos en los matrimonios en toda la era, en todo el tiempo. Que tengamos más noción en cuestión de ello, por cuestión de la televisión, en cuestión de esto. Bueno, esto no indica, ¿verdad? La tecnología no indica que sean más los de ahorita que los de antes. Tenemos que entender por qué existen los fracasos en el matrimonio, ¿verdad? Entonces, comprendo que no tengo el tiempo suficiente para explorar todas las razones que existen como motivo de un matrimonio fracasado. Y a pesar de entender que existe tanto que decir del tema, necesitamos identificar qué significa fracasar, ¿verdad? ¿Qué significa fracasar para ustedes? ¿Qué sería fracasar? La destrucción de lo normal. Destrucción de lo normal, ¿qué más? Hablando del matrimonio, ¿qué significa fracasar? Errar, ¿qué más? Quebrantar. Separación. Se ven como vienen muchas cosas a nuestra mente, y los que no lo dijeron, yo sé que Dios las escuchó, ¿verdad? Porque Dios sabe, ¿verdad? Y conoce exactamente estas cosas, y nos quiere ayudar a entender algo muy importante, porque a veces pensamos que el fracaso es el divorcio, ¿verdad? Ese matrimonio fracasó. ¿Por qué? Porque se divorciaron, no pudieron mantenerse juntos, ¿verdad? Y esa es la manera de ver, en vez del fracaso dentro del matrimonio, cuestión de ello, ¿verdad? Entonces, cuando vemos ese punto, lo vemos de esa manera, pero de acuerdo al diccionario, ¿verdad? Vamos a ver, significa romperse, hacerse pedazos. También, ¿verdad? Cuando escuchamos esta palabra fracaso en un matrimonio, usualmente nos lleva a pensar que llegó al divorcio, ¿verdad? Llegó al divorcio, y eso es un fracaso, fue un fracaso en mi matrimonio y ¡pum!, ¿verdad? Por eso terminamos. Entonces, existen tantos matrimonios en nuestros días que son, que con solo ver y examinar su relación, nos damos cuenta que es un matrimonio fracasado. Y solamente con verlo, ¿verdad? No tienen que decir absolutamente nada. Es notable, ¿verdad?, el fracaso en su matrimonio. Es por esta razón que me di la tarea de estudiar este punto tan importante con ustedes. El propósito de este estudio no es ni será desacreditar su relación con su pareja. No es eso, ¿verdad? Al contrario, necesitamos definir lo que Dios espera de nosotros y entender lo hermoso que es el matrimonio, ¿verdad? Es importante esto y necesario para cada uno de nosotros. Entonces, el hermano Thomas B. Warren dijo: los matrimonios fracasan cuando fracasan ser lo que Dios espera que sean en su matrimonio, aun cuando no termina en divorcio, ¿verdad? Aun cuando no termina en divorcio. ¿Cuántas personas no se han separado? Nunca se divorciaron, pero se separan. ¿Cuántas personas viven en un solo hogar, pero duermen en cuartos separados? ¿Cuántas personas viven en el mismo hogar, pero duermen, ¿verdad?, en camas separadas? Tal vez en el mismo cuarto, pero en camas separadas. ¿Cuántas parejas viven en el mismo hogar, pero no se hablan? ¿Se fijan? Entonces, ya vamos viendo cómo va marcando estas cosas. Entonces, qué gran verdad dijo este hermano, ¿verdad? Todos aquí necesitamos creer esto. ¿Por qué? Porque solamente así podremos hacer un cambio en nuestras relaciones matrimoniales. No hay otra manera que vamos a hacer el cambio. Entonces, si yo les preguntara en este momento, ¿quién es el culpable del fracaso de su matrimonio? Si yo le preguntara a usted personalmente, ¿quién es el culpable de su fracaso en su matrimonio? ¿Qué me dirían? ¿Verdad? No quiero que lo digan, quiero que lo más mediten en él. Y seríamos contados los que con honestidad delante de Dios expresaríamos: yo. Por mi culpa hemos tenido problemas en mi matrimonio. Por mi culpa han pasado estas cosas. Por mi dura cabeza hemos sufrido estas cosas. Por mi orgullo, por mi soberbia,
son contadas las personas que van a ser honestas. Casi todos van a decir, no, es que este hombre, no, que esta mujer, siempre echándole la culpa a quién, a la pareja, ¿verdad? Si este hombre hubiera entendido esto desde que nos casamos, otro matrimonio hubiera sido. Si esta mujer hubiera entendido esto desde que nos casamos, otro matrimonio hubiera sido, ¿verdad? Siempre culpamos a la pareja, nunca reconocemos, ¿verdad? Y son pocos los que son honestos en este pensamiento. Entonces, permítame ilustrar algunos argumentos o situaciones para que entendamos más a fondo lo que estamos tratando de mirar, ¿verdad? Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Se acuerdan de Job, capítulo 2, versículo 9? Aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Qué interesante, ¿verdad? Que Job esperaba más de su esposa. Cuando ellos se casaron, tal vez les dijeron igual que nosotros, ¿verdad? En las buenas y en las malas. Pero aquí podemos ver que realmente no estaba ella en las malas, ¿verdad? Y así sucede muchas veces. Decimos sí, bien bonito decirlo cuando estamos aquí enfrente, ¿verdad? O cuando estamos frente a un juez, o estamos firmando el papel, o estamos, ¿verdad?, declarando nuestro amor a nuestra pareja en las buenas y en las malas, pero de repente sucede algo drástico y ya no estamos tan firmes. Ya no somos tan fieles a nuestro matrimonio, ¿verdad? Es importante entender esto, necesario comprenderlo. Es claro que la mujer de Job no era temerosa a Dios en ese aspecto. Porque ¿cómo iba a decirle a una mujer que es temerosa a Dios? Decirle a su esposo, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. O sea, ¿cómo va a decir una mujer que realmente teme a Dios decirle eso a su pareja? No, al contrario, ¿verdad? Ella tenía coraje contra Dios. ¿Por qué? Porque le había quitado lo que más quería, que eran sus hijos, en un solo día. Para ella era más importante su familia, su reputación, todo lo que ella tenía que Dios. ¿Se fijan? Y hay veces que sucede así. Entonces tenemos que tener cuidado. También ella pensaba que la culpa de su tragedia era ¿de quién? De su esposo. Y hay veces que también así pasa, ¿verdad?, en los matrimonios. Pensamos que los problemas que tenemos como matrimonio son por culpa de nuestra pareja. Nunca son por culpa de quién. De nosotros, ¿verdad? Siempre culpamos a las personas que están alrededor de nosotros. Entonces, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, dice, y se volvió estatua de sal. ¿Se acuerdan de Génesis 19:26? Ahora la memoria, ¿verdad?, que puse en Lucas 17:32. Acordados de la mujer de Lot. Miren, es algo interesante, ¿verdad? Si le hubiera preguntado a Lot, ¿por qué tu mujer se convirtió en estatua de sal? Créanme que tal vez su respuesta hubiera sido porque no obedeció a Jehová. Tal vez esa hubiera sido su respuesta. Hermano, ¿por qué no está su pareja aquí? Hermana, ¿por qué no está su pareja aquí? No, pues no quiere nada con Dios. Esa es la respuesta más común que escuchamos, ¿verdad que sí? Pero ¿quién fue el que decidió mudarse cerca de esa ciudad? ¿Se acuerdan cuando Abraham y Lot estaban platicando y Abraham le dijo, estaba creciendo, ¿verdad?, el ganado de ambos? ¿Verdad que sí? Y dijo Abraham, ¿sabes de qué? Para no caer en conflicto, te voy a dar a escoger. ¿Qué fue lo que vio Lot? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la historia o no se acuerdan de la historia? ¿Qué fue lo que vio Lot? Dice que Lot volteó y vio prosperidad. ¿Por qué? Porque estaba el agua, estaba todo, estaba la ciudad cerquita, estaba el comercio, Lot vio mucha prosperidad para allá, para aquel rumbo. Y Lot dijo, yo quiero este lugar. Entonces Abraham dijo, ok, yo voy para este lugar. ¿Quién fue el que decidió irse para allá? Lot, ¿verdad? Él sabía y conocía estos tipos de ciudades. Y a veces nuestras decisiones son las que no dejan a nuestra pareja venir a Dios. Nuestras decisiones
nuestra forma de vida, son los que detienen a nuestra pareja decidir escuchar a Dios, ser más fieles a Dios, ser más constantes con Dios. Y cuando empezamos a reconocer estas cosas, nos podemos dar cuenta de que sí necesitamos mucho que cambiar, bastante que mejorar y dejar de culpar, ¿verdad?, a los demás. ¿Por qué tu pareja no es firme? Hermano, yo quisiera que fuera firme, hermano, pero mire, no dejo de ser corajudo yo, ¿verdad? Aquí tal vez, ¿verdad?, me porto bien frente a ustedes, pero ya en la casa le grito, ¿verdad? No he podido controlar mi lengua, me desespero, exploto, le hablo mal. ¿Se fijan? Ya cuando empezamos a reconocer, ¿verdad que sí? ¿Quién te va a contestar así? Casi nadie. Casi nadie. Nadie quiere reconocer sus culpas. Hermana, ¿por qué su pareja no está aquí? Hermano, yo quisiera que mi pareja se bautizara. Dice, pero, hombre, ¿cómo se va a bautizar? Si me la paso hablando de los hermanos, diciendo todas las cosas que hacen mal ellos, causando problemas. Es todo lo que escucha es cosas negativas de Dios. ¿Se fijan? Ambos lados, ¿verdad? Son cositas que tenemos que pensar, que mejorar en nuestra vida y dejar ya de culpar a la pareja y decir, ¿qué necesito hacer yo? ¿Qué necesito hacer yo para mejorar mi relación? Y por eso es de que empezamos a hacer una pared como parejas y dejamos el punto de que ya no nos decimos nada. Dejamos de hablar, dejamos de comunicarnos, dejamos de tener esa relación que debemos de tener. Eso que nos unía al principio ya no existe. Cada quien vive su vida dentro de una casa. Y es triste, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Llegan a decir, arregla a tu hijo, ya no es nuestros hijos. Cuando son cosas buenas, mira, nuestros hijos como que tremendos, ¿verdad? Pero cuando son cosas malas, mira, tu hijo tiene el mismo carácter tuyo, por eso está como está. Mira a tu hija, está igualita que tú. ¿Verdad que sí? Empezamos a señalar cosas que no debemos señalar. ¿Verdad? Es importante, hermano. Me llama la atención, hermano, lo que está escrito ahí abajo. Muchas veces las malas decisiones que tomamos vienen a repercutir en nuestras vidas y no nos damos cuenta y culpamos a los demás. Así es. Fíjense, la decisión de Noé, trabajar en la obra del Señor, involucrar a su familia, lo hizo por ¿cuántos años? ¿Por cuántos años? 100 años, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, por 100 años. Los involucró. Ya cuando salió del arca, Noé cayó en una estanza de ¿qué? De confianza. Ya no hay pecado en el mundo, ya se acabó. ¿Y en qué se enfocó Noé? En plantar una viña. En lugar de seguir poniendo a sus hijos a trabajar, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Pues vamos a seguirle. Ya nos hemos salvado, qué bueno, ¿verdad? Pero hay que seguir trabajando para Dios. Ya ahora, Señor, ¿qué necesitamos? ¿Qué esperas de nosotros ahora? Noé se enfocó en hacer una viña. ¿Por qué? Dijo, necesito hacer algo. Se confió, ¿verdad? Y empezó a tomar Noé. Hasta el punto, ¿verdad? Una mala decisión. Mira, hermano Luna, sí. Una de las cosas es el matrimonio, saber que somos una institución divina. Amén. Que ya no somos dos, sino somos uno solo. Y un matrimonio santo, hemos de saber que somos separados, consagrados uno para el otro. Amén. Y si hay esa comprensión en el temor de Dios, los detalles se arreglan. Pero si no estás en el temor de Dios, si no estás consciente
que eres una institución divina, que tu compañera, que tú estás separado para ella y consagrado para ella, y ella para ti. Se empiezan a ver muchos defectos. Pero cuando estamos en el temor del Señor, Empezamos a mejorar. todo eso se pasa. Sí, empezamos a mejorar porque ya empezamos a enfocarnos realmente, ¿verdad? Sí. Y esa es la tarea, eso es lo que quiero que entendamos, ¿verdad? Cuando yo me puse a estudiar este tema, yo me puse a estudiar porque me puse a reflexionar en muchas cosas, ¿verdad? En cuestión de la vida, en cuestión de los matrimonios, en cuestión de mi matrimonio, ¿verdad? Y cómo es que necesitamos mejorar todos. Mejorar en nuestra vida, ¿verdad? Es importante esto. Cuán triste es vivir en este tipo de relaciones, y mucho más triste es que un matrimonio llegue al punto del divorcio. Warren dijo, ¿verdad, este hermano? Dice, para obtener un matrimonio exitoso y feliz, uno como el que Dios desea, necesita ser la persona adecuada. ¿Adecuada a qué? Como decía el hermano, ¿verdad? De consagrarse a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que consagrarnos a Dios. ¿Qué es adecuar? Bueno, es conveniente o pueda unirse con otra, sea conveniente o pueda unirse con otra, ¿verdad? Adecuación, ¿verdad? Que en otras palabras, hacemos uno, ya no somos dos, somos uno. Entonces, lo que a nuestra pareja le duele, nos tiene que doler a nosotros, ¿verdad? Lo que a nuestra pareja le falta, nos tiene que hacer falta a nosotros. ¿Se fijan? Pero ¿cuántas veces llegamos? No, pues acabo, la salvación es individual. Si te quieres ir al infierno, pues vete. Oh, wow, ¿verdad? Cuando pensamos así, nunca vamos a crecer delante de Dios. Gracias a Dios que nos facilitó las herramientas, las escrituras, ¿para qué? Para que podamos encontrar, dice, a tal persona en nuestras vidas. 2 Corintios 6:14, ¿qué dice ahí? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Desde el Antiguo Testamento, Dios lo que más les pedía, ¿verdad? Una de las cosas que más les pedía siempre era que ¿qué? Que no se mezclaran con ¿quién? Con otras naciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a traer problemas. Va a traer problemas. Entonces, Pablo tiene que identificar algo muy importante en nuestras vidas. Si tú te unes con una persona que no tiene el más mínimo deseo de vivir para Dios, pues vas a tener problemas. Yo sé que muchos vinieron a Cristo ya después de estar casados, ¿verdad? Pero aún así puede haber manera de mejorar. Pero si no te has casado, pues necesitas empezar a meditar en ello, ¿verdad? ¿Qué necesitamos meditar? Bueno, que necesitamos buscar a alguien que tenga temor a Dios, que realmente quiera vivir para Dios y quiera hacer las cosas como Dios espera. Por esta razón estaremos estudiando algunos puntos claves que nos ayudarán a entender por qué existe el fracaso en el matrimonio en nuestros días. Y es importante porque a lo mejor no ha examinado su matrimonio, ¿verdad? ¿Cuántos años tenemos? Y de esos 20, 30, 40 años, ¿cómo los considero, verdad? ¿Cuáles han sido los más felices y por qué? Entonces ahí está la clave. Entonces, vamos a ver estos. ¿Por qué no llegamos a entender con claridad nuestro compromiso, verdad? Pero me enfocaré en estas respuestas. ¿Por qué existe el fracaso del matrimonio? Porque no llegamos a entender con claridad nuestro compromiso. ¿Cuál es mi compromiso? ¿Cuál es mi compromiso en el matrimonio? ¿Pagar biles? ¿Llenar el refri de comida? ¿Que no les falte vestido a mi esposa y a mi familia? A veces que así pensamos como varones, ¿verdad que sí? La mujer, no, pues que no le falte el desayuno y el lonche a mi esposo. Ese es mi compromiso, levantarme temprano y mandarlo con lonche. De que cuando llegue esté la ropa limpia, de que cuando él abra el cajón esté todo listo. ¿Se fijan? De que estén los niños bien alimentados, que estén los niños bañados, que estén los niños aquí. Fijan, pensamos que esos son los compromisos que tenemos delante de nuestros matrimonios. Hermano, ¿Santos decir algo por ahí?
iba a decir que cuando, como el comentario que dijo que muchos de nosotros ya casados venimos a ser hijos de Dios, cuando uno anda y no conoce a Dios es como dice, era ciego y ahora miro, porque cuando viene uno al Evangelio, Dios nos abre los ojos. Ahí Pablo dice que mentirosos, borrachos y todo eso eran ustedes a un tiempo. Sí. Entonces nosotros ya vemos lo que es correcto. Entonces ya estamos casados, pero ya vemos que ya no vivo yo como antes. Ya soy una nueva criatura. Entonces yo necesito que saber que yo tengo que ser amable con mi esposa. Nos peleamos antes, ahora hay conformidad. Es que tenemos que ver que ahora hacemos una nueva vida, una vida de santidad. Y el hombre tiene la responsabilidad de ver eso en el matrimonio, de vivir una vida de santidad. Y tiene que enseñarle a su pareja. Sí, entonces tenemos que ver ese tipo de respuestas, ¿verdad? Otra respuesta va a ser que vamos a analizar también es porque no alcanzamos a comprender la severidad o lo injusto de la crítica. A veces que por la crítica, hermanos, nosotros somos otras personas cuando estamos con nuestra pareja. Por la simple crítica, ¿verdad? Que nos hacen nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros hermanos en Cristo. Cambiamos. Cambiamos con nuestra pareja, ¿verdad? Y vamos a ver cada una de ellas en su, ¿cómo dice? Todo lo que es de parte de Dios, ¿verdad? Porque existe un conflicto en su persona que lo está atormentando. Hay algo en usted, la forma en que creció, o algo que le sucedió de pequeño, algo que le sucedió con algo, ¿verdad? Y nunca ha podido dar esa confianza ni a su pareja, ¿verdad? Nunca ha podido entregar su amor ni a su pareja. ¿Por qué? Por algo que le sucedió en su vida. Pero cosas así también pueden suceder. Entonces es importante analizarlas. Porque no existe la confianza en su pareja. No existe, ¿verdad? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Y, oye, ahogas el matrimonio, ¿verdad? Cuando no hay confianza, lo ahogas. Porque no existe la intimidad en su matrimonio. Hay parejas que ya pasan los tiempos, ¿verdad? Y si les preguntan, hermano, ¿cuándo fue? Y ya ni me acuerdo. ¿Verdad? Todo eso es bien importante, todo eso lo va a explicar Dios con palabras, no lo vamos a decir nomás así, vamos a ir explicando todo con la escritura, porque es importante explicar esto con Biblia, ¿verdad? Porque es importante para Dios. Porque no han aprendido a resolver sus problemas como parejas, no han aprendido, y eso lleva y conlleva muchos problemas también, ¿verdad? Cuando nuevamente recorrer a Dios. Entonces, la primera, ¿verdad? Si nos enfocamos en estos puntos bíblicamente, nos daremos cuenta que Dios nos ofrece una salida, pero no de nuestro matrimonio, sino de nuestra negatividad y fracaso. Espero en Dios que tome el tiempo para discernir cada estudio en particular y que decida formar parte de los que desean obtener el éxito en su matrimonio. Entonces estaremos viendo lo primero, ¿verdad? El fracaso existe en el matrimonio porque no llegamos a entender con claridad nuestro compromiso, ¿verdad? Y es bien importante, si alguien nos preguntara cuál es su compromiso en su matrimonio, muchos dirían, ¿verdad? Pagar biles, pagar esto, que no les falte nada, ser la cabeza del hogar, pero en realidad y estoy hablando de hermanos en Cristo, no estoy hablando de la gente del mundo. O sea, unos hermanos en Cristo no saben responder a este tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces necesitamos entender cuál es nuestro compromiso como pareja, ¿verdad? Las damas igual, ¿verdad? Tienen que saber cuál es el compromiso que Dios les ha dado. De acuerdo al diccionario, ¿verdad? La palabra compromiso significa convenio entre litigantes porque se obligan a aceptar el fallo de un mediador, obligación contraída, palabra dada, fe empeñada, apuro, dificultad. Entonces, vamos a ver. Claro, cada contexto es diferente, pero en esta ocasión nuestra tarea es aclarar lo que Dios necesita que entendamos acerca de nuestro compromiso matrimonial. No es suficiente con memorizar una definición.
porque el mundo ha cambiado en diferentes ángulos lo que significa compromiso en el matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Hoy en día se casan por un año. Hoy en día dicen, no, pues ¿sabes qué? Vamos a juntarnos. Si lo hacemos, ¿verdad? Nos casamos. Es la unión libre. Otro dice, vamos a casarnos por un año. ¿Verdad que sí? Si lo hacemos, pues ya hacemos el contrato por 3. Y si lo hacemos, pues ya vamos ahí agregando. ¿Se fijan? Y así es el pensamiento humano, tristemente. Yo no necesito firmar un documento para que seas mi esposa o mi esposo. ¿Cuántos no piensan así? ¿Cuántos matrimonios en el mundo, dentro de la iglesia, están con este pensamiento? Yo no necesito firmar un documento para que seas mi esposo o mi esposa. Qué gran pensamiento, ¿verdad? No del mundo, dentro de la iglesia. Hermano, una de las cosas importantes, hermano, es que el mundo no nos enrede en la definición de matrimonio. Sí. Matrimonio es la relación mujer-hombre. Amén. En el mundo ya ha dicho que es convenio y ya Sí. se puede casar hombre con una mujer con mujer. Bueno, viene esto a lo importante, hermano. Porque el cordón de 3 dobleces es, mujer, tú eres mi mujer, pero eres diferente a mí, yo soy tu hombre. El rol es diferente. Así es. Tú me amas, yo te amo, pero no dejemos el amor de Dios, porque es el cordón de 3 dobleces. Si Cristo está en ese amor del matrimonio, hermano, no se rompe. Claro que no, ¿verdad? Porque claro así dice que la no. Biblia. Sí. Y eso es lo que estamos tratando de implementar, ¿verdad? Implementar la palabra de Dios en nuestros matrimonios, implementar a Cristo en nuestros hogares, ¿verdad? Porque es importante. Los hijos que tenemos son suficiente prueba de nuestro matrimonio. ¿Cuántos matrimonios nos dicen eso? Los hijos que tenemos son suficiente prueba de nuestro matrimonio. Y nuevamente voy a traer estas cosas para que pensemos en ellas, ¿verdad? Y cuando alguien nos salga con este tipo de excusas, podamos contestarles con Biblia. No nomás decirles, no, pues está bien, ¿verdad? Porque a veces hasta como cristianos no nos queremos meter en líos, ¿verdad? No, para llevar la fiesta en paz. No, hay que saber contestar con Biblia. El documento matrimonial fue inventado por el hombre, no por Dios. ¿Cuántos hermanos en Cristo piensan así? Y ha habido debates tocante ello, ¿verdad? También, Dios sabe que tú y yo somos un matrimonio. Nos casamos ante la presencia de Dios, ¿verdad? Somos un matrimonio. Ante Dios estamos casados, no necesitamos un papel que lo diga. No necesitamos, ¿verdad? Entonces, son cosas que nuevamente, tristemente, yo he escuchado creciendo en la iglesia, platicando con hermanos, hablando con personas que están viviendo en unión libre, ¿verdad? Y tal vez también uno lo pensó, ¿verdad? En su debido tiempo y lo creyó como que, sí, cierto, tienen razón. Y te sacan tantos argumentos en este aspecto, ¿verdad? En ello para querer comprobar que su relación está bien delante de Dios. Pero no la ponen bajo el espejo que es Dios. Simplemente razonan humanamente. Entonces es importante entender lo que Dios quiere de nosotros. No explicaré todo el concepto del compromiso y la razón es porque estaremos analizando esta pregunta en el siguiente capítulo, 3. Entonces, ¿qué significa para Dios el compromiso del matrimonio? Dice, no todos los matrimonios tuvimos la bendición de una ceremonia. No todos. Hay muchos que, pues nomás fueron, levantaron a la mujer, ¿verdad? Y se la llevaron para casa y ya después se casaron, ¿verdad? Otros, pues, simplemente decidieron no tener, ¿verdad? Fiesta, simplemente ir a la corte y casarse y ya. Entonces, cada quien, ¿verdad?, tiene su historia en cuestión de cómo llevó a cabo su matrimonio. No todos tuvieron esta ceremonia en cuestión del matrimonio. Pero esto no excusa a las personas a rechazar el principio del compromiso. Me gustaría que fuéramos analizando estas preguntas mientras llegamos hasta el capítulo 3, ¿verdad?, de lo que he escrito. Cuando llego al matrimonio, ¿en qué me comprometió? ¿En qué se comprometió? Cuando llegó al matrimonio, ¿en qué se comprometió? ¿Verdad? Y estas son las cosas que tenemos que reflexionar. ¿Qué significa hasta que la muerte los separe? ¿Qué significa eso? Y uno puede decir, hermano, yo nunca lo dije, ¿verdad?
Yo nunca lo dije, ¿verdad? Pero necesitamos ver todas estas cosas. ¿Con qué significado expresó sí acepto? ¿Verdad? Porque si fue ante un juez, aceptas por esposo, aceptas por esposa, usted tuvo que decir sí acepto, ¿verdad? También, ¿por qué tanto énfasis en llevar a cabo una ceremonia? ¿Por qué tanto énfasis, verdad? ¿Por qué tiene la gente la tendencia de querer llevar a cabo una ceremonia también? ¿Por qué decidieron llegar al matrimonio? ¿Por qué dijeron, sabes qué? Vamos a casarnos. Quiero casarme contigo. ¿Por qué decidieron? Entonces, todo esto, ¿verdad? Nos da respuesta muchas veces al fracaso que tenemos dentro del matrimonio, porque a veces no sabemos ni responder estas preguntas. ¿Por qué firmó un registro matrimonial? Es que no sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que verlo. El razonamiento de las personas nos sorprendería tanto que sería absurdo tratar de explicar cada una de las respuestas. Si usted siente que su matrimonio es un fracaso, tal vez sus respuestas son irrazonables. Es como firmar un documento importante sin examinar las letras pequeñitas. ¿Cuántas veces no le ha pasado eso a usted? Que le dan un documento y usted lo firmó y ya después está bien encharcado y debe tanto de intereses, debe tanto y dice, no, pues yo nunca firmé eso. ¿Y qué es lo primero que te dicen? Leyó las letras chiquitas, ¿verdad? Y a veces que no leemos las letras chiquitas cuando estamos, o sea, en otras palabras, no buscamos a Dios para saber qué implica ser esposo o esposa. Lo vemos todo lo más color de rosa por fuera. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Se casan y al otro día se va el esposo a trabajar y se para y el noche. Ay, no sabía que tenía que hacerte noche. Ay, cómprate algo. Se casó, tiene que saber, ¿verdad? Llega el esposo y las vasijas allí, todas sucias. Oye, ¿no hay un plato limpio? Pues lávalas, tú también puedes. Tú también puedes lavarlas. ¿Para qué peleamos? ¿Se fijan? Es parte de las cosas que tenemos que hacer. Es como si llegara la mujer, oye, ya llegó el bill, pues págalo. Págalo tú también. ¿Se fijan? No entendemos en veces lo que Dios nos pide a nosotros. ¿Qué nos quiso dar a entender Cristo cuando dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres? Mas al principio no fue así. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué? ¿Por qué estaban ya divorciándose las personas? Por lo mismo de hoy. Ya no me gusta su actitud, ya no me gusta su forma de ser, ya no me complace, ya esto, ya aquello. Buscaban cualquier excusa para repudiar a su mujer. Y Cristo les dice, al principio no fue así. En otras palabras, Cristo le está diciendo, en lugar de buscar excusas para divorciarte de tu pareja, soluciona el problema para que sigan adelante juntos. Busca la manera de ¿qué? De mejorar tu matrimonio, de hacer las cosas correctas. ¿Vamos a ver? Lo triste, hermano, que este concepto sigue vigente en la mente de las personas que van al principio no de Dios, sino al principio de mi mente. Lo que yo pienso, lo que yo razono. ¿Sí? Sí. Proverbios, ¿qué es? 16 o 14, 12, ¿verdad? Sí. Proverbios 14, 12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino. Y se basa en una palabrita. Sí. Para hacer todo ese montón de cambios. Y Una palabrita. Y por eso Cristo les dijo al principio, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que ir siempre al principio? ¿Por qué? Porque en el principio está el ejemplo perfecto de lo que Dios espera en el matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo creó Dios el matrimonio? ¿Por qué lo creó Dios? ¿Verdad? Y hemos analizado ciertas cosas tocante a ello, ¿verdad? Eso es importante entonces entender estas cosas. Esta palabra deriva del griego que significa iniciación, jefe, dignidad, dominio, gobernante, poder, primero, principado, comienzo, origen, autoridad, fundamento y rudimento. Es necesario entender que el matrimonio es y será para toda la vida.
Pero aún así necesitamos definir lo que Moisés permitió por la dureza de los corazones. ¿Qué fue lo que permitió Moisés? Porque nunca nos hemos preguntado tal vez. Yo nunca me había preguntado, ¿qué fue lo que Moisés permitió? Vamos a Deuteronomio 24:1. Por eso Cristo dice, por la dureza de tus corazones. Deuteronomio 24:1, ¿qué dice ahí? Cuando algún tomare mujer y se casare con ella, si no le agradaré por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Fíjense, noten ustedes, eso es lo que permitió Moisés. Él no dijo por cualquier razón, ¿verdad que no? Moisés nunca dijo por cualquier razón. La razón aquí, fíjense la razón, porque es importante. La razón aquí es la santidad. La santidad, vamos a poner que es la virginidad de la mujer. Amén. Cuando se llegaba a un matrimonio y en la noche de bodas el hombre se daba cuenta que su mujer no era virgen, como ella le había dicho que era virgen, como los padres le habían dicho que su hija era virgen. Y por eso dice Cristo, por la dureza de vuestro corazón. En otras palabras, que no puedes perdonar eso. Es infamia. Es error. Si no puedes seguir con eso, Moisés le dijo, ok, dale carta de divorcio y entrégalas a sus padres. ¿Por qué? Por la mentira. ¿Fijan? No era porque no sabía cocinar, no era porque se puso fea, o no era por esto, no era por cualquier excusa, era una excusa importante. Los padres tenían que proteger a sus hijas y asegurarse que cuando ellas entregaran a sus hijas a su esposo, iban a hacer algo santo. Y el esposo, ¿verdad? Le preguntaba, el novio le preguntaba a la mujer, ¿verdad? Y la mujer decía, sí, soy virgen. Pero cuando llegaba la noche de bodas y él se daba cuenta que no era virgen, él tenía la autoridad para negar su matrimonio y decir, me mintieron. Aquí está su hija. Esa era la única razón. ¿Se fijan? Es interesante que en veces no nos vamos a investigar por qué razón, ¿verdad? Cuando dice Cristo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió esto. Pero ¿qué era esto, verdad? Siempre me llamó mucho la atención y me puse a pensar, hoy en día, tristemente, ¿verdad? Tristemente, son pocas las personas que llegan al matrimonio siendo, ¿qué? Santos. ¿Verdad que sí? Recuerdo yo platicando con unos hermanos, decían los hermanos, yo traigo a mi hija aquí a mi hogar, y le permito que venga con su novio, y aquí le tenemos todo tipo de protección. Su hija de 14, 15 años. Dice, aquí le tenemos todo tipo de protección. Dice, le dije, hermano, pero eso no es correcto, hermano. Si la Biblia nos enseña que tenemos que proteger a nuestros hijos, guardar su santidad, guardar su virginidad, ¿para qué? Porque es un regalo que solamente se lo tienen que dar ¿a quién? A la persona con la cual van a vivir por toda la eternidad. Y me dice el hermano, sí, hermano, pero tristemente ha habido muchos divorcios porque los matrimonios, ¿verdad?, no están contentos en su intimidad. Y yo quiero que mi hija vaya bien entrenada para que no se la divorcie su esposo cuando se case. Imagínense en el pensamiento humano de esta persona. Hermano, Sí, digo. cuando Dios dice por algo indecente, no hace referencia meramente a lo físico, mi hermano. Es a la actitud de relación con Dios.
¿Sabes tú por qué, mi hermano? Porque la palabra de Dios dice que nunca queda huella en la mujer en su relación. Así que la virginidad no es una parte, hermano. Es la actitud indecente delante de Dios. La acabamos de leer ahorita, hermano, de Deuteronomio. Si alguien gusta leer otra vez Deuteronomio, capítulo... ¿Qué leímos? Deuteronomio. Indecente, dice. Sí. No, pero no es lo físico, no es lo indecente. Sí, hermano, eso es. ¿Eso es? Sí. Bueno, mira, porque Deuteronomio. Proverbios te dice esto, mi hermano. Proverbios te lo dice que no hay huella, no deja. Así lo dice en Proverbios, me parece que es 20, 40, algo así. Dice, porque la mujer ahorita se acuesta, levanta y dice, no he hecho mal. Y otro texto dice, porque no hay huella. Bueno, pero independientemente de eso, hermano, volvemos a la situación espiritual. Si una mujer es temerosa de Dios, hermano, su conducta es algo especial. Sí, pero estamos hablando de lo que Dios, de lo que Moisés les permitió. Sí, No lo que Dios permite ahora. sí. O sea, usted lo quiere mezclar con ahora. No estamos hablando de lo de ahora. Estamos hablando de lo que Moisés permitió. Porque ellos tenían duda. Ellos se querían divorciar de la mujer por cualquier... Decían, ¿por qué causa puedo repudiar a mi mujer? ¿Me entienden? Y Cristo les dice, al principio no fue así. Entonces, ¿por qué? Porque Dios odia ¿qué? El divorcio. Entonces ellos dijeron, ¿por qué Moisés entonces os permitió dar carta de divorcio? ¿Y qué dice Cristo? Por la dureza de vuestros corazones. Entonces Dios les permitió esto. Y Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. La palabra indecente, no tengo la palabra griega. Sí, esa herba que significa desgracia, defecto, inmundicia, indecencia o vergüenza. La escritura carta, dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. ¿Entienden? No que de repente no tiene un brazo, no que de repente no tiene una pierna, no que no está hablando de la santidad, de la virginidad de la mujer. Era algo que se cuidaba bastante. Incluso, ¿verdad? Tenían la tendencia, las costumbres judías, era que los padres se quedaban afuera de la habitación hasta que ellos llevaran y, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice la palabra? ¿Mande? Cuando ya se unían, ¿verdad? Los padres tenían que checar las sábanas, ponían sábanas blancas porque tenían que verificar y ellos guardaban esas sábanas por si acaso el esposo quería divulgar que no era inocente, que era indecente. Ellos tenían las pruebas en las manos para decir, no, tú cuando tú matas a mi hija, ella era virgen, aquí están las pruebas. Los padres se quedaban con eso para que no pudieran repudiar a su hija por ello, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la enseñanza, ¿verdad?, que vemos en el tiempo de los judíos, ¿verdad? En el tiempo de los judíos. Y por eso es de que Dios nos está diciendo, tengamos cuidado en este aspecto, ¿verdad? Esto es lo que Dios permitió. Entonces, que no podían ellos perdonar estas cosas. No que de repente se dieron cuenta y se quitaron los dientes, no tenían dientes, o, ¿verdad? O eran de mal carácter, o eran de esto, No, esas cosas no está hablando Cristo, ¿verdad? Cristo está diciendo, esto es lo que Dios permitió en la antigua ley, ¿verdad? Y era de que encontraras mentira de parte de los padres y de parte de la mujer. Y esa mentira era de que no eran santas, no eran vírgenes, ¿verdad? Y es importante entender esto, ¿verdad? De esta manera. Entonces, la palabra indecente es lo que está indicando allí. Si vemos otras versiones, vamos a ir versiones en inglés, dice... En inglés dice uncleanness. ¿Cómo se dijera literalmente en español? Uncleanness. No es indecente. Uncleanness es como impureza en ella. ¿Se fija? Ve cómo está hablando. Ya cuando vemos diferentes versiones, en el castellano también va a poder encontrar, incluso la PDT, creo que dice, si no la encontrara siendo virgen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos confundir la explicación de Dios, ¿verdad? Y es lo que está explicando Dios, está hablando de eso, la indecente en cuestión de la virginidad de la mujer. Bueno. Hermano, también el concepto también del versículo
también no solamente, o sea, Dios tacha, claro que es eso, ¿verdad? Pero también da otra opción, o sea, muchas opciones. Sí. Porque no precisamente, o sea, la mujer puede perder su virginidad, por decirlo así, o sea, con su gusto, ¿verdad? Pudo haber sido tomada, ¿verdad? Como conocemos hoy en día, pues violación y otra forma. Sí. Porque dice el contexto, cuando alguno tomare mujer, se casare con ella, aquí viene, si no le agradase, o sea, cómo le encontrase. O sea, que da opción que si la pudo haber hallado, no siendo señorita, pero si en sí él se concuerda, ¿verdad? Él puede también llegar a perdonar como Dios perdona. Exactamente. Entonces sí puede surgir también, ¿me entiendes? O sea, que se dé el matrimonio y perdure. Y es lo que está diciendo Cristo, ¿verdad? Entonces ya la enseñanza de nosotros es esa, ¿verdad? Y por eso estamos mencionando en ese aspecto, ¿verdad? Que hoy en día es raro, es bueno encontrar a alguien que es virgen, ambos, hombre y mujer, pero también es raro encontrar esto. ¿Por qué? Porque lo ven como un defecto. Mira, hermano Sergio, es muy bueno esto que hiciste ahorita, en la palabra de Dios, cuando lo definiste en inglés. Porque siempre cuando se usa la sinonimia, muchos significados, la gente se queda ¿qué? No todas las sinonimias son iguales. No todo lo que te dice es lo mismo. ¿Verdad? Y por eso siempre aproximarte a lo más concreto, como dices tú. Mira, en inglés dice impureza. Impureza, sí. Bueno, es bien concreto, hermano. Sí. Y eso es bonito porque precisa. Ándele, exactamente. Ayuda mucho. Sí, y por eso la tengo aquí en bilingüe, ¿verdad? Pero no me acordaba las palabras en español, pero era la hermana que me ayudó. Sí. Y es necesario, ¿verdad? Ver estas cosas, y nuevamente cuando tenemos más versiones nos ayuda todo esto, ¿verdad? Ver las palabras en su totalidad y entender, ¿verdad? Lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, para el momento que le hicieron la pregunta a Jesús, la humanidad ya había corrompido lo establecido por Dios a través de Moisés. Moisés nunca les dijo por cualquier razón, Moisés les dijo una razón simplemente, y eso era la noche de bodas, ¿verdad? No era de que, después de 10 años, o después de 5 años, o después de 1 año, no, era rápido, ¿verdad? En ese momento. Entonces ahí es donde tenían ellos la oportunidad de ¿qué? De regresar a la mujer, ¿verdad? Con sus padres. No de que, no, pues ya pasaron 20 años, ¿sabes de qué? Ya no me gusta cómo cocinas, nunca aprendiste, ¿verdad? ¿Sabes de qué? Ahí nos vemos. No, ¿verdad? No está diciendo eso. Pero ya tristemente, ya habían evolucionado el pensamiento a ese punto, que Cristo les dice, al principio no fue así. Dios odia el divorcio. Pero, ¿verdad? Si puedes perdonar esto, puedes seguir adelante, pero si no puedes perdonar, también, ¿verdad? Tienes que entender estas cosas. Entonces, es importante, ¿verdad? Por esta razón, Cristo se mira en la necesidad de explicar la única razón que Dios permite anular un compromiso a través del divorcio, que es el adulterio, la fornicación. Es la única razón. Mateo 19:9 ya lo explica Jesús claramente, ¿verdad? ¿A qué está refiriendo Jesús? Bueno, esta es la única razón. La parte inocente puede volver a casarse. La parte culpable no tiene, ¿verdad? Se puede casar, pero no tiene el permiso de Dios. Entonces, pero aquí tenemos que ver muchas cosas también, ¿verdad? En este aspecto. Y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, ¿qué indica esto? Que tenemos que poner mucha atención, bastante atención, ¿verdad? En este aspecto del matrimonio. Hay veces que vienen jovencitas o parejas jóvenes, ¿verdad? Y nos piden consejos. Oye, hermano, no, pues déjala, no te preocupes, divórciate. Te vuelves a casar otra vez. Estás joven, tienes mucha vida por delante. No son los consejos que debemos de dar. Debemos dar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? No fue una sorpresa lo que Cristo les había explicado, dado a que ya lo había mencionado en el Sermón del Monte. Ya lo había dicho Cristo en el Sermón del Monte. En el capítulo 5, versículos 32 y 31 y 32 de Mateo. Fíjense lo que dice. Cuando habla del carácter, cuando usted ve el capítulo 5, dice, lo que a mí yo he entendido este es el carácter que debe tener el cristiano. ¿Verdad? Y en el capítulo 5, versículos 31 y 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella, ¿qué?
adulterio. Y el que se casa con la repudiada comete ¿qué? Adulterio. Ya lo había explicado Jesús. ¿Se fijan? Pero ellos como quiera querían que, oh, espérate. A lo mejor cuando escucharon a Jesús predicar, ¿verdad? Dijeron, no, pero, y fueron, no, Moisés nos ha enseñado esto. No, Moisés no nos había hecho esto. Entonces, pero el Hijo de Cristo dice, pero yo os digo, ¿verdad? Esto es lo que Moisés permitió, pero Cristo está diciendo, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con ella, ¿verdad? La repudiada también adultera. Entonces es importante entender esto. Vamos a definir la palabra fornicación, porque es la palabra que muchas veces decimos, hermano, pero ahí dice fornicación, no dice adulterio. ¿Verdad, hermano? Pregunta, hermano. Dígame. ¿Quién había dicho esto del 27? ¿El 27 cuál? Del 27 de Mateo, del texto que hemos leído. Ok. Perdón, del 31, versículo 31. También fue dicho, cualquiera que después de mujer dele carta de divorcio. ¿Quién lo había dicho? ¿Eran ellos? ¿Ah? ¿Verdad? Eran ellos, ¿verdad? Eran ellos, ¿no? Sí. Entonces Cristo le está diciendo, esto es lo que están diciendo ustedes, Ustedes lo han dicho. pero esto es lo que Dios dice. Ajá, pero esto es lo que yo digo. Así es, el mandato de Él, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una relación, entender, ¿verdad? Porque una vez tuve un hermano que dice, hermano, no, es que aquí dice la palabra fornicación, y fornicación es cuando son dos personas que no se han casado. Dice, y adulterio es cuando es una persona que está casada con alguien que no está casado. Y así dicen que, o sea, así lo quieren definir. No. ¿Para qué? Pues para como quien dice, desligarse del mandamiento de Dios. Pero la palabra fornicación y la palabra adulterio es la misma palabra que es porneía. Porneía, ¿verdad? Una relación sexual ilícita, prostitución, adulterio, inmoralidad sexual e infidelidad. Eso es lo que significa. Entonces, muchos son los argumentos que existen en nuestras mentes, y créanme que la mayoría de estos argumentos son basados en conclusiones sentimentales, ¿verdad? En cuestiones sentimentales. ¿Por qué en cuestiones sentimentales? Bueno, porque, y vamos a ver esto más adelante, simplemente quiero traer la idea de que alguna vez le digo a un hermano, entonces usted quiere que me maten a mi hija, porque el esposo la golpeaba, ¿verdad? No, yo no quiero que maten a su hija, ¿verdad? Ah, entonces usted quiere que mi hijo sufra, que esta mujer no sabe cocinar, no sabe... No, yo no quiero que su hijo sufra en eso, ¿verdad? Y nuevamente buscan las excusas ¿para qué? Para deshacer un matrimonio. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que el matrimonio dure para toda la vida. Estaremos analizando esta respuesta, ¿verdad? Que es importante entender, ¿verdad? Por ejemplo, yo no voy a permitir que mi pareja me maltrate. Yo no voy a permitir que me humille cada vez que se me antoje. Yo no tengo por qué soportar nada de esto. Los celos de mi pareja me ahogaron. ¿Para qué quiero una pareja que no me obedezca? ¿Se fijan? ¿Cómo es que vamos poniendo opinión a las cosas de Dios? Más vale solo o sola que mal acompañado, ¿verdad? Más vale solo o sola que mal acompañado. Por eso se separan. Dice, no, ¿para qué? Mejor así, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado en las cosas de Dios y empezar a analizar nuevamente qué es lo que necesitamos hacer nosotros, ¿verdad? Para hacer mejor nuestro matrimonio. No lo que necesita hacer mi pareja, sino lo que yo necesito hacer para hacer mejor mi matrimonio. Todas estas respuestas, hermano, es de meditar. Nomás voy a comentar la última. Más vale solo a que mal acompañado. Está bien, pero las consecuencias. Sí. Tienes que ver las consecuencias. Si son grandes. Más. Son grandes, sí. Son No pensamos en el momento porque nos dejamos llevar por el sentimiento, el coraje, ¿verdad? Todo eso. Pero ya después nos damos cuenta de que fue una mala decisión en lugar de tratar de mejorar las cosas. Vamos a dejar esto ahí, hermanos. Vamos a tomar los 5 minutos de proceso.